cómo manejan vinculado a la sociedad, qué es sociedad, en qué circunstancias, cómo se manifiestan, culturas, ¿no? Qué amplio es el término sociedad, qué amplio es el término cultura. Y cuando hablamos de ser humano, hablamos de ser humanos, no hablamos desde la historia, de su aparición hasta el día de hoy, que ha vivido en sociedades y en culturas. ¿Y qué es cultura? ¿No? ¿Y qué tiene que ser la cultura además? Con lo jurídico, o sea, las normas. Y ya hemos hablado de diversidad cultural. ¿Qué es la diversidad cultural? Precisamente porque existen diferentes culturas en los tiempos y en los espacios. Entonces tienen que poner ejemplos en tiempos, en espacios, y hablar lo que hay fundamental, que es el multiculturalismo. Se enfoca de esta manera y hay multiculturalidad en este tipo de culturas, en esta sociedad, en este tiempo. Pluralidad, ¿cómo se manifiesta la pluralidad? También se ha fundamentado teóricamente, no es repetición de memoria de algunos resúmenes que les están engañando a ustedes al venderles eso. Tienen que manejar pluralismo, interculturalidad, tienen que tener idea clara, pluralismo, interculturalidad y interculturalidad jurídica. Pluriculturalidad, interculturalidad y pluralidad jurídica. Primera lección. Requisitos, categorías que se manejan permanentemente y que tienen que aplicar absolutamente en todas las materias. Y este primer tema se aplica en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la última temática que está en este contexto que les hemos dado a ustedes de enseñanza del derecho. Esto tienen que manejar. No es un resumen del que les han dado en 5, 6, no creo que 3 hojitas. Eso les están engañando. No voy a evaluar de esa manera. Hemos tardado meses en explicar esto, meses, no para que lo hagan, que lean, que estudien como unos cuantos, 10 le ponemos en el curso, han leído así. Los demás les ha valido. Entonces, la segunda parte, ya sabiendo que ustedes manejan ese categoría ser humano, sociedad, cultura y multiculturalidad, ya manejan perfectamente los problemas de la definición del derecho. Porque hay varias, ¿ven? Si definición del derecho no es eso, hay varias definiciones. Y definir el derecho tiene también problemas, porque primeramente tenemos que ver cuál es el problema, por qué esta definición es diferente a esta y a esta otra, en qué contexto se ha dado, de contextos del derecho que hemos visto en la primera lección, ¿no? ¿Por qué qué categoría me dice? ¿Por qué decimos ambigüedad? ¿Por qué es ambigua? ¿Por qué es vaga? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué características tiene todo eso? ¿No? ¿Y en qué momento podemos decir es demasiado vaga, es ambigua esta norma? ¿En qué circunstancias? ¿Ves? Para eso, no para saber el concepto. Luego, conceptos, hemos dado 10 conceptos, 8 o 9 conceptos de los clásicos y los más diferenciados ideológicamente de unos de los otros. Ven que ideología es importante. Además, en diferentes tiempos y espacios, también saber qué es tiempo y espacio, vamos a poder manejar adecuadamente los conceptos, por un lado, de derecho, y las concepciones, porque hay que saber qué es concepto y qué es concepción. Y ustedes también tienen que manejar conceptos y seguramente también van a tener una concepción con la cual van a fundamentar, ¿no? Van a contextualizar una corriente ideológica, contexto, corriente ideológica que hemos visto en anteriores clases. Entonces ahí les he dicho, los conceptos en el examen tienen que repasar o explicar cada uno de los conceptos o las definiciones. Más claramente les damos 8 o 9 definiciones, ustedes pueden 100 definiciones también, o les puedo dar otras definiciones para que ustedes lean e interpreten, busquen su sentido, qué sentido tiene, qué alcance tiene, a qué corriente ideológica lo adecuan, cuál es la percepción del planteamiento que ha tenido el que ha planteado esta definición, qué percepción de derecho tenía, ¿no? En qué tiempo, en qué espacio, ¿no? Y ustedes lo hacen adecuadamente. Pues, ¿ven? Todo eso hemos avanzado, meses hemos tardado. Y
también hay una última parte que es la teoría del derecho, que es la tridimensionalidad y la teta, y les hemos dado ejemplos, como también es una forma, una concepción de derecho, ¿no? De entendimiento de derecho, esas teorías que son importantes. ¿En qué momento, en qué espacio ustedes pueden plantear? ¿Cómo les puede servir eso para interpretar, tomando en cuenta la historia, todo ese caminar que ha tenido el hombre en sus sociedades con una diversidad cultural y una diversidad jurídica? Entonces, eso es lo que hemos visto. También hemos visto que es la argumentación jurídica. Bien, en el test le estoy recordando, bien, paso por paso. Para entender el bolo 2 tienen que saber muy bien el bolo 1 y adecuar bien. Para saber el test tienen que también saber el 1, el 2 y dominar y aplicar a esto. Ahí hemos visto la primera parte, hemos hecho una reflexión sobre ciencia, derecho y primeramente hemos visto el problema de la ciencia. Ahí tienen que manejar qué es ciencia. Primeramente ciencia y luego ciencia del derecho, ciencia jurídica. ¿Cómo lo plantean? ¿Qué se entiende? Ahora, eso no es simplemente un concepto, sino tienen que saber, sabiendo eso, tienen que saber cuándo se empieza a manejar la palabra ciencia. ¿A qué se refiere la palabra ciencia? ¿Qué fuerza ha tenido y por qué? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? ¿En qué espacio? ¿Y quiénes han sido las principales propuestas de ese momento que reflejaba ese cambio en el mundo? Tienen que fundamentar. ¿Y cómo comparan las ciencias nuevas, que es el modelo, con todas las demás ciencias y lo comparan con el derecho? Y lo aplazan al derecho. El derecho no es ciencia, pero ahí se tienen que preguntar y fundamentar por qué qué concepción, qué concepto, qué definición utilizaban de derecho, qué concepción tenían de derecho, más claro. Esas corrientes ideológicas, formas de pensar, de entender el derecho. Este es el derecho que tenían, y a este derecho con esta concepción le decían que no cumplía y por lo tanto dicen no es ciencia. Pero hay otras concepciones que en qué tiempo, en qué espacio y quiénes han planteado otra concepción del derecho. Ven que la primera y la segunda lección entran a todo esto y lo adecuan y dicen, señores, se plantea de esa manera y el derecho es ciencia. Y es una ciencia social. Eso hemos visto. Y hemos visto eso fundamentalmente en esa parte. También algún enfoque de cómo están planteadas las diferentes disciplinas jurídicas, ¿no? Que tengan una idea. Muchas de ellas están llevando y dominan seguramente porque han profundizado eso. En el bolo 4 hemos visto las normas jurídicas. Hemos comparado con otro tipo de normas. 3 hemos tomado para comparar con el derecho. De hecho que hay muchos otros más, si quieren. Dependerá del enfoque que le dan. Pero clásicamente hemos tomado las 4, considerando e interpretando cada una de ellas, sus sentidos, no simplemente por decirles, ¿no? Las reglas de trato social son que se regulan en las sociedades de grupos que se juntan, no es eso. Fundamentalmente, ¿cómo? ¿Por qué? Deme un ejemplo. En el Estado plurinacional, en Latinoamérica, deme un ejemplo aquí o allá, así que tome historia y vea que eso me tienen que manejar. Y quienes dicen sí que había y que no, decían que no hay, pero que no hay, ¿qué autores dicen? ¿Con qué fundamento? ¿Y qué está vigente? Eso tenemos que ver. ¿Ven? Cada uno, y de las normas hemos hablado de todo un poco. Determinante y básica, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta lección. Manejar adecuadamente como estudiantes de Derecho de la Benemérita Facultad de la UNSA. Ya, aquí. La última que estamos viendo es el día de hoy. Y con esto concluimos y lo vamos a concluir. Bien, entonces empezamos. Primeramente, el tema del tema 5 es sistema jurídico. Hola, me están escuchando, ¿no? Sistema jurídico. Si lo ahí si quieren también otros textos, puede estar sistemas o sistemas jurídicos, ¿no? Con S.
Depende del enfoque ideológico, lo que les hemos dicho, ¿no? De la percepción que tenga de lo que es el derecho. Entonces, aquí en este tema está el monismo jurídico, el pluralismo jurídico y la interculturalidad. Son tres categorías tan importantes que tienen que saber muy bien interpretar, ubicarse en qué contexto, con qué fundamento ideológico nos están explicando, utilizando inclusive ese desenlace que han tenido en un tiempo hasta el día de hoy. ¿Cómo lo pueden plasmar en Bolivia, en tu familia, si quieres, en el mundo? Ya dependerá, pero tienen que saber manejar muy bien estas categorías. Pero como en todo les he dicho, hay una discusión. No todos, y en este caso las corrientes ideológicas y sus representantes, no piensan de la misma manera. Y al no pensar de la misma manera, esa diversidad cultural, esa diversidad jurídica, esa diversidad que existe en la forma de pensamiento en función de su libre pensamiento, de su libre forma de pensar y entender lo que es el mundo, la sociedad, el derecho, las normas, partes de las normas. Y aquí también existe ese problema, ¿no? De que vamos a ver que existen tendencias ideológicas, planteamientos, conceptos, concepciones, tienen que saber esas dos categorías, ¿no? Que utilizan para explicar qué es el monismo y qué es el pluralismo y que, bueno, finalmente qué es la interculturalidad. Entonces hay diferentes, unos dicen de una manera, otros dicen de otra manera, siempre les repito para que tengan cuidado. En este caso, donde vamos a ver orden y sistema, ¿qué es orden? ¿Cuál es la temática? Limber, orden, ¿qué es? Es el sistema jurídico, pero nuestro autor hace referencia al orden y Está al bien, sistema está jurídico. bien. Orden y sistema jurídico. ¿Ven? Están viendo, ahora vamos a ver orden y sistema jurídico. Y aquí también existe un problema. Porque hay algunos, les estoy aclarando, hay algunos autores que te dan un concepto de orden de una manera y lo diferencian del sistema jurídico. Y otros autores que utilizan, y además no solo autores, sino abogados, si quieren, estudiantes de derecho, utilizan de manera indiferenciada orden o sistema jurídico para referirse a lo mismo. Lo que nos corresponde a nosotros tener una idea cuáles aquellas corrientes que dicen hay una diferente, es un enfoque diferente el de hablar de orden y de sistema jurídico. Orden jurídico y sistema jurídico, ¿no? Entonces, y luego vamos a ver si tienen o no tienen razón, estás o no están de acuerdo, y a cada quien verá eso, ¿no? Entonces empezamos por el problema del orden y partimos para empezar a entender esto adecuadamente, el orden, porque es una palabra que todo el mundo lo utiliza. Seguramente en tu departamento, tu casa donde vivirás, te dicen tus mamás, tu abuelita, quien vivirás también te dirá, ¿por qué no está ordenado tu cuarto? ¿Por qué no ordenas tus cuadernos? Te dicen, ¿no? Qué desordenado, también lo contrario. Utilizamos todos y tenemos una percepción individual, social de lo que puede ser orden o no. Pero esa palabra orden la vamos a ubicar al derecho, que cómo se interpreta y cómo explican la palabra orden vinculada al entendimiento del derecho. No todos explican de la misma manera, ¿ven? Primeramente, el orden, que lo hacemos en forma genérica, es un concepto así muy genérico, amplio. Y cuando hablamos de orden de derecho, en derecho específico, vinculado a la norma jurídica. ¿Qué es el orden vinculado a la norma jurídica? Existen diferentes explicaciones que se han dado en diferentes tiempos y en diferentes espacios. Y entonces, igual que en las demás lecciones, tomamos uno o dos o tres ejemplos para que se den cuenta cómo esto induce a tener un planteamiento, un entendimiento de orden en un tiempo y un espacio, ¿no? De orden jurídico.
Entonces, en ese sentido, por ejemplo, estamos manejando, el primer autor que está en el texto es Hegel. ¿Y cómo lo vincula cuando explica esta categoría de orden? El devenir humano como un movimiento del desorden para ir a buscar el orden. O sea, cuando estamos hablando de devenir humano, decimos ese tránsito, ese camino que sigue el hombre, que camina, no está estático. No se olviden, el hombre es un ser social que permanentemente está en actividades sociales, ¿no? Él después nos dice, cuando hablamos de este autor, ¿no?, el devenir humano como un movimiento ¿de qué? Del desorden a una etapa superior de orden. El hombre siempre camina cuando ve cualquier persona, ¿no?, en su caminar, en su devenir, en su forma de ir, ¿no?, determina qué está desordenado y cómo tiene que ser, puede cambiar esa situación de desorden a una cosa que le beneficie más en un enfoque de orden. Entonces, ahí se capta, ¿no?, en ese caminar qué es orden y qué es desorden. Y se da cuenta que las cosas desordenadas hay que tener que cambiarlas por cuestiones mucho más importantes en su vida, que es la vida ordenada. Entonces, ahí te está dando una idea qué se puede entender por orden, ¿no? El orden proviene del devenir, del caminar humano, donde capta, ¿no?, cómo puede sustituir el desorden por otra cualidad que le beneficie a él, que se llama orden. ¿Sí? Es un tema planteado en el entendimiento de Hegel. En el segundo, hemos visto también a otro autor, Saint-Romain, ¿no? Ya no te voy a explicar de esa manera, sino lo voy a explicar de otra manera. Dice, el orden jurídico, ¿ven?, es más que un sistema de normas. El orden jurídico es más que un sistema, mero sistema de normas, ¿no?, que se enlazan lógicamente. No simplemente son un sistema de normas enlazadas lógicamente, sistemática y lógicamente, ¿no?, sino que ese orden jurídico es una entidad creadas por tales normas, ¿no?, con vida independiente. Entonces, es otra explicación de orden desde esa perspectiva de Saint-Romain. No es simplemente decir orden, dice, no es simplemente un sistema de normas que se enlazan lógicamente, sino va más allá, ¿no? Son entidades creadas por tales normas en función de su identidad individual. Entonces, fíjense ustedes cómo cambian las explicaciones. Y luego tenemos, ¿cuál viene, compañero? Kelsen, la ciencia política, Bueno, eso, doc. hasta Kelsen viene, ¿no? Entonces estamos terminando con Saint-Romain, por si acaso, ¿no? La idea no estamos dando. El ordenamiento jurídico es más que un sistema de normas que están lógicamente ordenadas, ¿no? El orden jurídico no es una simple reunión de normas, nos dice, ¿no?, sino una entidad creadas por tales normas, con una vida independiente. Bien, entonces te van explicando diferentes formas, ya sean desde el punto de vista filosófico, algunos desde el punto de vista sociológico, pero también te van a enfocar
desde un punto de vista vinculado al derecho, pero eso vamos a ver posteriormente. Uno más, y este ya está bien vinculado a la normativa en forma clara, el de Kelsen. Puntualmente, dales Kelsen, compañero. Está bien, doctor. Fíjense ustedes, compañeros, en esta parte. El doctor Julio les estaba explicando, ¿no es cierto? Y nuestro autor parte con esa idea. Evidentemente nosotros estamos desarrollando el tema sistema jurídico. ¿Y qué te dice nuestro autor? Existe una dificultad de definir qué es el sistema jurídico. Hay ciertos autores que lo distinguen, el sistema jurídico, del ordenamiento jurídico, pero hay otros autores que lo manejan como sinónimos. Entonces, fíjense ustedes, no hay una unanimidad en relación, digamos, al ordenamiento o jurídico o sistema jurídico. Entonces, el doctor les ha explicado el punto de partida para entender esto es el orden, ¿no es cierto? Y les explico de Hegel, ¿no es cierto? El devenir del ser humano, etapas superiores del orden, de la ciencia política que vendría a ser el mantenimiento de la estabilidad, o sea, que no haya caos, que no haya anarquía, que se siga manteniendo el Estado, ¿no es cierto? De lo propio de Santis Romano, ¿no es cierto? Que lo asocia con la vida y propia de los entes creados por las normas. En ese sentido, aquí vamos a hacer una diferenciación. Santis Romano entiende por ordenamiento jurídico no solo ese conjunto de normas jurídicas jerárquicamente organizadas, sino también esas instituciones que han sido creadas por estas normas. ¿Y cuáles serían esas instituciones que han sido creadas por esas normas? Piensen, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no es cierto? El órgano judicial son entes, pues, que tienen vida propia. A eso se refiere Santis Romano cuando te habla sobre el sistema jurídico. Sin embargo, Kelsen de entrada nos dice, ¿no? Distingue entre el orden jurídico y el sistema jurídico. Y te dice, ¿no? El ordenamiento jurídico vendría a ser, pues, en principio seguimos en esa línea, ese conjunto de normas jerárquicamente organizadas, pero tenía una característica esencial, que tenían que ser consistentes. Ahí está en el texto mismo, ¿no? Tiene una característica esencial de que esta tiene que ser consistente. ¿Eso qué significa? Que tiene que ser coherente, tiene que ser estable. Y esto lo resume con una dice, ¿no? En el orden jurídico es el caos que se convierte en cosmos, ¿no es cierto? Entonces, en aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta algo. Kelsen es un jurista, evidentemente, muy importante, que a lo largo de su vida ha profundizado varios temas. En esta parte podemos decir que Kelsen joven era tajante con la percepción del orden jurídico. Es decir, que no tenía que existir normas o dos normas que se puedan contradecir al mismo tiempo. O sea, no vale, digamos, no existe esa figura. Sin embargo, más adelante, ya Kelsen mayor, podremos decir, cuando ya elabora, digamos, su obra, Teoría General de las Normas, podemos decir que ya se ablandó. Y ahí Hans Kelsen admite que sí pueden existir conflictos entre las normas dentro del ordenamiento jurídico, contradicciones. Y estos conflictos y estas normas pues se resuelven bajo los principios generales del derecho. Y este punto de los principios generales del derecho nosotros lo vamos a desarrollar en el bolo número 7. Por esa razón nos dice, ¿no? Hans Kelsen dice, ¿no? Kelsen distinguió entre órdenes y sistemas jurídicos, señalando que los primeros tenían como característica ser consistentes. Ya les dije,
coherentes y estables, ¿no es cierto? En el orden jurídico, el caos se convierte en cosmos. O sea, que este ordenamiento jurídico, y ahí vienen esas características que muchas veces se tiende a decir del ordenamiento jurídico, la unidad, la coherencia y la plenitud del ordenamiento jurídico, que más tarde vendría a ser criticado. Y dice, ¿no? Dentro de un ordenamiento jurídico no puede existir dos normas que se puedan contradecir entre sí. Y esta, pues, una de ellas, digamos, tendría que ya no valer así, ¿no? Ya tendría que deshacerse, en otras palabras. Pero eso es Kelsen joven. Pero más tarde, dice ya, Hans Kelsen, sí acepta, digamos, la existencia de conflictos entre dos normas y estas pues se van a resolver bajo los principios generales del derecho. Esa es la explicación, doctor, de Hans Kelsen. Hola, Bueno, ¿me escuchan? eh, sí, doctor. Bien, luego viene, a ver, ubícame. Eh, Tal vez el siguiente autor, doctor, Buligin, Moresco, Navarro. No, no, directamente vamos a empezar a lo siguiente. Eh, Monismo y pluralismo jurídico está vinculado a eso, ¿no ve? Sí, doctor. Bien, aquí simplemente una recomendación. Vamos a utilizar dos categorías, qué es monismo y qué es pluralismo. No pueden ustedes simplemente limitarse a eso que les están vendiendo. No, monismo es un solo derecho. Pluralismo es, hay varios derechos, no están así. Tienen que leer adecuadamente y entender cuáles son esas tendencias ideológicas que explican por qué el derecho debe ser uno solo en una sociedad. ¿Cómo lo fundamenta? No es que dicen, no, tiene que haber un solo derecho en esta sociedad o en este Estado y no existen otros, sino cómo lo fundamentan en su análisis, ¿no? Y hay, por ejemplo, vincular con una idea central. ¿Y cuál es la idea central? ¿Cómo es lo fundamenta? En una sociedad todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas obligaciones. Por principio de justicia, de equidad. Y por lo tanto tenemos que ser regulados por un solo derecho. No pueden coexistir diferentes sistemas jurídicos. Porque si coexisten distintos sistemas jurídicos, cada quien seguro va a castigar o va a sancionar o va a premiar o va a permitir esto o va a permitir lo otro de acuerdo a su percepción. Y por lo tanto eso puede haber una desigualdad que en unas sociedades o grupos sociales que tienen sus propias normas les faciliten eso, en otras les tranquen. Entonces hay una desigualdad. Entonces, bajo ese principio y a los principios generales del derecho que también hemos visto, ¿no? Las normas deben ser iguales para todos. Y por lo tanto se maneja de esta manera. Y lo han ido fundamentando. En eso consiste el monismo. ¿Cuáles son sus fundamentaciones? Lo van a leer y van a estudiar de esa manera. Y mañana van a poder explicarme esto también, cómo han percibido ustedes. Y por otra parte están esos corrientes que dicen que sí, tiene que haber monismo. No es que tiene que haber un solo derecho, todos somos iguales, evidentemente, pero hay que considerar que existe pluralidad jurídica porque el derecho responde a diferentes culturas, Y las diferentes culturas tienen diferentes percepciones de vida, del mundo, de la sociedad, que han regulado también esa forma de vida. Pónganse, si queremos tomar como referencia, en la parte alta
hay una cultura, las culturas indígenas, aymara, quechua aymaras, que tienen su propia percepción del mundo y que se diferencian no por el mismo, no por el sentido, sino por la forma de percibir en el oriente. Ríos, montes, animales, como la principal referencia de poder vivir bien. En el occidente es diferente, entonces hay diferentes formas, pero no hay que olvidarse el concepto que tenemos también de lo que es el derecho indígena, esa categoría que tienen que aplicar, que es el holisticismo, ¿no? Porque es holístico y no es holístico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, holístico arriba y es holístico abajo, pero varía la situación geográfica, está otras condiciones de entender y por lo tanto tienen diferentes formas en función de esa percepción de ese ambiente en que viven. Entonces dicen, hay diversidad, hay pluralidad, el pluralismo jurídico, que está vinculado al pluralismo cultural. Y esta pluralidad, la coexistencia, pues dicen, tiene que coexistir en un sistema, una sociedad, varias normas, no podemos desconocer, no podemos, hay una sola que es el derecho positivo, sino existen otras. Y en esas otras formas de explicar la coexistencia de sistemas normativos, existen diferentes propuestas, ya, para que entiendan, con diferentes colores. Te lo expliquen. Aquí, por el primer autor, Saint-Roman, dice, señores, existe. No es una sola norma jurídica, existen varios sistemas jurídicos. Por ejemplo, aquí, aquí, aquí. El otro lo va a hacer de otra manera y los 4 autores te explican de una manera muy exquisita cómo existe esa pluralidad y cómo deben ustedes manejar adecuadamente el pluralismo jurídico. Eso es hasta el día de mañana que tienen que explicar. Los que quieren ganarse puntos, yo creo que van a ser unos 5 o 6. No, una vez terminado esto, que mañana vamos a puntualizar, este fin de semana, si es que está abierta la universidad, damos el examen, así que están estudiando adecuadamente, jóvenes. Te dejo, compañero ayudante, para que des las instrucciones que veas pertinentes para este caso. Está bien, doctor. Entonces, compañeros, como bien el doctor Julio les ha hecho mención, para la siguiente clase, el día de mañana, tienen ustedes que leer los autores. Y si en este momento el doctor les acaba de explicar que el pluralismo jurídico, ¿no? En términos genéricos, consiste en que en un determinado espacio y tiempo coexisten varios sistemas jurídicos. Eso sería una idea general, pero no es la única explicación. Existen varias explicaciones en torno al pluralismo jurídico. Y ahí es donde hacemos mención a Eugen Ehrlich, Santi Romano, Gurvich, Jean Carbonnier, André Jean Arnaut, Norberto Bobbio. Son ustedes los autores que tienen que estudiar, está en su bolo por si acaso. Compañeros, no sé si tienen alguna duda, pregunta, cuestión hasta esta parte. No sé, denuncia tal vez. Auxi, disculpe, con esto, con el tema concluiría entonces el día de mañana, en todo caso, con estos 2 últimos estés. Sí, aquí están los autores, Ehrlich, y luego vendría el último, las 3 Ds del derecho, derecho consuetudinario, indígena y estatal. Para eso simplemente son conceptos, 5 minutos se termina y ya con eso se termina el bolo número, ¿cómo se dice? 5. Y como se les ha dicho al doctor, tienen que igual ya prever. Compañero Brian, tiene este. Disculpe, mencionó que daríamos examen un sábado, pero en anteriores clases mencionaron de que daríamos un control de lectura sobre, creo que era el tema de la moral. ¿Me podría reexplicar aquello?
El doctor les dio un control de lectura del tema, la norma jurídica que está en su texto. Eso les dijo que les iba a tomar el control el primer día de clases de forma presencial. Si mañana es presencial, entonces tendrían que dar ese control de lectura, de lo avanzado, de lo que ustedes tenían que leer, de la norma jurídica. Y después de su control, si es presencial mañana, ya correspondería, digamos, el desarrollo del volumen número 5. Y eso es, compañeros, eso es el primer día de clases de forma presencial. Disculpe, Auxi, Entonces, una consulta más, disculpe. Con respecto ahora a lo sí, del Luciano. examen, ¿sería este fin de semana, si es que la facultad está abierta, o cómo? Más o menos cómo. Sí, el doctor les ha hecho mención, si es que el día de mañana terminamos el bolo número 5 y eso el primer día de clases el doctor Julio les ha hecho mención, y en el programa mismo ustedes lo pueden leer, una vez que se termine el bolo 5, sea el jueves o el viernes, ese siguiente sábado, que vendría a ser este sábado, si es que mañana terminamos, es el examen. Entonces, así que tienen que ir estudiando, compañeros, de momento. Pero el doctor igual les va a confirmar por por mensaje, por si acaso, para para el día sábado. No, siempre, en el peor de los casos, un día antes, digamos, confirma, chico, mañana hay examen a las 2 de la tarde en la facultad, así. Y y eso, compañero, y esto también les digo, no subestimen, digamos, por el hecho que sea virtual. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, tengo examen este sábado o de otra materia y dirección de carrera está dando permiso para para dar exámenes ahí en las aulas. Entonces, no creo que sea diferente con esta materia si el doctor, digamos, se anima a dar clases, perdón, a dar su examen, entonces yo pienso que le van a dar vía libre. No sé si tienen alguna otra pregunta más, compañeros. No, ninguno más. Ya, Entonces, en ese caso, compañeros, sí, Luciano, ¿qué en ese decías? caso, el día sábado, en todo caso, en el peor de los casos, ya estaríamos dando el examen. Sí, este sábado, de de todo lo avanzado. Entonces, igual el doctor les ha hecho mención al inicio de clases, entonces tómenlo en cuenta. Todo depende, digamos, de mañana. Eh, entonces, si no hay más preguntas, compañeros, Una nos pregunta. vemos Una el... consulta. Sí, Y a lo que también estaba escuchando, o sea, hola, yo le había no, escuchado de que oigo mañana bien. terminamos y el próximo fin de semana ya estaríamos dando el examen. No Ahora sí. antes del fin de semana, Ahora, algo así le entendí, pero ahora sí es mañana pasado, ucha. ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Creo que Según puede a lo recepcionar bien tu señal. que había escuchado, dijo o sea, el doctor, que si mañana terminamos, entonces ya, como ya concluimos, entonces el próximo fin de semana ya estaríamos dando el examen. Eso es lo que yo entendí, acorde a lo que señaló el doctor. Entonces, por eso ahora, o tal vez he entendido mal, y dijo este fin de semana, o sea, mañana pasado. Eh, en sí, yo les voy a confirmar, por si acaso, la tarde o mañana, sobre esto. Pero una cosa les digo, digamos, las instrucciones están en su programa del doctor Julio. Y si nosotros hacemos caso al pie de la letra, entonces, y si es que mañana terminamos, en teoría vendría a ser el día sábado. Esto les digo, digamos, para no sorprenderles, sería feo, digamos, decirles mañana, chicos, hemos terminado los 5, nos vemos el sábado dentro del examen.
Y esto igual lo hemos venido repitiendo varias veces. Entonces, el doctor Julio igual le va a confirmar y yo le voy a preguntar, pero vayan previendo, compañeros. Igual van a tener que estudiar. Si estudian desde ahora, no va a ser en vano, o si es que han estudiado. Porque en el último parcial, de igual forma, pues de todo lo avanzado. Entonces, sí o sí van a tener que estudiar. Esos compañeros. Auxi, Auxi, Entonces, tal vez, sí, Auxi, tal vez de parte un poco, tal vez pedirle de su apoyo que si se puede, que sea el examen más bien el siguiente fin de semana. Es que como curso igual estamos ahorita justo preocupados porque vamos a dar mañana un examen presencial y se nos complica harto que ahora otro examen también nos agreguen al día siguiente. ¿de qué materia tienen examen mañana? Teología. A ver, vamos a ver qué nos dice Por el favor, doctor. Auxi, a ver si puede tocar ese tema con el doctor. Está bien, le voy a consultar al doctor. Igual cualquier cosa les voy a comunicar en el grupo. Estén atentos. No te Por preocupes. favor, Auxi. Oxy, una pregunta más. Entonces, La, compañeros, sí, sí, Sergio. la participación de Te mañana escucho, te escucho. va a ser de los autores que está mostrando en pantalla. Sí, está en la página del... Desde la página 6 hasta la página... no, me estoy equivocando. Página 4 hasta la página 7. Ahí están sus autores. Ah, ya. Gracias. Listo, compañeritos. Nos conectamos el día de mañana en todo caso. Tengan una excelente tarde y estudien. Gracias, chao, chao. Hasta luego, Hasta luego, Auxi. excelente, gracias. Hasta luego, Oxy. Gracias.